Dice así, Jesucristo habla de su crucifixión. Ahora es el juicio de este mundo. El gobernante de este mundo ahora es echado fuera. Y después de que yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Pero dijo esto para mostrar de que muerte habría que morir. Le decían las multitudes, de la ley hemos escuchado que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo? Pues dices tú que el Hijo del Hombre será levantado. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les contestó, por un poco más de tiempo la luz estará con ustedes. Anden mientras tienen la luz, para que no los alcancen las tinieblas. Y el que anda en las tinieblas no sabe a dónde va. Crean a la luz en tanto tienen la luz, para que sean hijos de la luz. Habiendo hablado Jesús estas cosas, se marchó y se ocultó de ellos. Piense lo que dice, por un poco más de tiempo la luz estará con ustedes. Anden mientras tienen la luz para que no los alcancen las tinieblas. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Crean a la luz en tanto tienen la luz, para que sean hijos de la luz. ¿Qué significa crean a la luz en tanto tienen la luz? Pues aquí Jesús está revelando que Él es la luz y que pues obviamente tenemos que creer en la luz para poder tener la luz. Entonces, sí, de aquí se infiere que pues las personas que no lo aceptan pues no tienen luz y andan en tinieblas. Entonces, ¿qué significa no aceptar a Jesús? Pues no aceptar a Jesús significa no aceptar el amor, no aceptar, sobre todo esa parte, no aceptar el amor, porque el amor es la clave de todo. El amor es la fuerza que mueve absolutamente todo y es la energía que necesitamos aplicar en nuestra vida para poder transformar, para poder sanar, para poder revelar, para poder transformar mundos. Pero ese amor, pues no lo podemos de alguna manera revelar nosotros si no lo aceptamos. Aceptar a Jesús significa aceptar el amor como causa, como fuente, como luz, como lo que nos mueve, ¿sí? Lo que nos mueve. Voy a poner aquí como lo que nos mueve. Tenemos que aceptar a Jesús como la luz, como el amor que nos mueve. Muy bien, pues tenemos en nuestra pantalla, vamos a colocar, son las tres esferas supernas del árbol de la vida. Este es el reino de Seiranpin. Tenemos aquí arriba el Ein Sof, primero el Ein y luego el Ein Sof. Y luego tenemos el Ein Sof Or. Posteriormente, la primera esfera del árbol de la vida es la esfera de Keter, aquí donde coloqué el uno. Esa esfera es Keter. Keter.
¿Qué quiere decir la corona? ¿Sí? Elaine, se puede traducir como nada, o Elaine Sof, que también lo traducen como la luz infinita, pues es la luz infinita, es la luz que viene de la nada. Pero esa luz infinita en su aspecto más, en un aspecto en el que ya podemos, digamos pues definirlo, ni siquiera definirlo totalmente, pero sí darnos un esbozo es en el punto uno de que es en Keter, que es la corona. Esa luz infinita digamos que se ocultó a sí misma para poder expresar o manifestar la luz de Keter. Y la luz de Keter es la luz de la corona. La luz de la corona representa, pues justamente en la crucifixión de Jesús, representa la corona de espinas. Entonces, cuando nosotros observamos a Jesús crucificado y observamos la corona de espinas en su cabeza, la corona está haciendo referencia a Keter. Ahora, las espinas, pues obviamente están haciéndole sangrar la cabeza, ¿no? Le están, pues, dando un severo dolor. Las espinas representan los pensamientos, sobre todo los pensamientos que nos mantienen atados, que nos mantienen bloqueados, que nos mantienen en un estado en el que no nos podemos mover, que no nos podemos liberar. ¿Sí? ¿Como qué tipo de pensamientos? Pues todas las creencias que nos hacen caer en errores, que nos hacen cometer transgresiones, que nos hacen pues movernos una y otra vez en función de que pues transgredimos, ¿no? O sea, una persona que está transgrediendo constantemente, esa persona, sus pensamientos están siendo como la corona de espinas. Entonces, algo de lo que necesitamos liberarnos es de esos pensamientos que nos lastiman. Y por esa razón es importante que las personas aprendamos a quitar nuestra atención de esos pensamientos negativos, aprender a identificar primero que es un pensamiento y que está ahí, pero aprender a quitar la atención de ese pensamiento. Es importante, paso número uno, quitar mi atención. O sea, sí lo puedo observar, lo puedo ver que surgió de algún punto, veo que está ahí, veo que surgió de algún punto, está ahí, pero quito mi atención, o sea, ese pensamiento no lo involucro con mis emociones, porque si lo involucro con mis emociones, lo comienzo a materializar. Entonces, cada pensamiento en sí, pues trae una esencia, una fuerza, una esencia. En este mundo, en este nivel de Keter, aún no está el reino de los pensamientos. En este mundo, en este nivel, es un mundo totalmente puro, más allá del pensamiento. Sin embargo, la corona de espinas representa como esta parte, ¿no? De cómo nosotros nos coronamos con esos pensamientos, con esas limitaciones, con esas transgresiones, con esas creencias que nos hacen daño. Sí, pero aquí en el grifo del árbol de la vida, pues no, Keter en este punto no es el mundo de los pensamientos. Aquí tenemos el mundo de Atzilut. Aquí tenemos el mundo de Atzilut, que quiere decir el mundo de la proximidad. Es el mundo de la proximidad. Entonces, tanto
la esfera de Keter como la esfera de Jokma, que es la sabiduría, que en realidad se traduce como sabiduría, pero realmente platicando con un maestro de Kabbalah, con Moshe, me decía él que pues en realidad no como tal, no es sabiduría como tal, ¿no? O sea, cuando decimos sabiduría pensamos en que es cuando estudiamos, ¿no? Pero en realidad no es, no va por ahí. El nivel de Jochma es un nivel donde la energía produce placer, produce iluminación, produce un entendimiento profundo. Es el nivel en el que fluye la energía que produce, no sé, un orgasmo. O sea, es un nivel en el que la energía da placer infinito, da mucho placer a sus criaturas. Entonces, todo esto viene del mundo de la proximidad. Fíjense que también dicen que en este mundo de Atzilut eh, es donde la luz se expresa en forma de geometrías. Entonces, muchas de las geometrías sagradas que utilizamos, que vemos, que por ahí andan, es un lenguaje de luz del mundo de Atzilut. Entonces, es un lenguaje de luz del mundo de Atzilut, significa que Keter y Jochma, que cuando hablamos de Jochma hablamos de este mundo de energía, de mucho placer, y este reino de la voluntad que es Keter, y cómo cuando nos alineamos con la voluntad de Dios y realmente nos corregimos y transformamos, revelamos esta energía o esta esencia de Atzilut. Y aquí pues se forman geometrías sagradas. Entonces, que es un lenguaje, ¿vale? Digamos que en cada nivel la luz se comunica de una manera especial. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Jochma, estamos hablando de los ojos y la boca de Jesús, ¿sí? Cuando hablamos de Keter, hablamos de las espinas, de la corona de espinas, en general hablamos de su cabeza, en Jochma hablamos de los ojos, que los ojos dicen que son una ventana al alma. Entonces también cuando nosotros miramos los ojos de Jesús o lo miramos directo a los ojos y recibimos su energía cuando lo miramos a los ojos, por ejemplo, en una meditación, que muchas veces en las meditaciones lo vemos y le dirigimos la cara a los ojos, nos estamos comunicando con él en un nivel de geometría. De hecho, cuando no necesariamente tiene que ser forzosamente verlo a los ojos, porque puede ser que a lo mejor en las meditaciones o en las imágenes, por eso son tan importantes las imágenes. No todas las imágenes son auténticas, muchas imágenes son muy bonitas, pero como que usaron personas, modelos para poder hacer las imágenes de Jesús y no tienen un poder, una conexión, pero hay otras imágenes que son muy antiguas, que si tú observas detenidamente la cabeza de Jesús, por ejemplo, vas a empezar a vincularte al mundo de Atzilut y vas a empezar a vincularte a un nivel de comunicación de geometría sagrada. Si tú miras directamente a los ojos a Jesús y te quedas observándolo a sus ojos, empezaríamos a recibir esta luz de Keter y Jochma y comenzaríamos a recibir la luz de Atzilut solo por observarlo. Imagínate, solo por observar su rostro. Entonces, es algo impresionante, ¿no? Por eso, una persona que comprende cómo funciona la luz y cómo funciona la sabiduría y cómo funciona el árbol de la vida y cómo
cuando ve una imagen de estas, por ejemplo, en estas iglesias antiguas, y te metes a estas iglesias antiguas donde hay pinturas antiguas que pintaban, a veces eran los mismos sacerdotes o los mismos, inclusive antes de hacerse sacerdotes, estaban en ordenaciones anteriores al sacerdocio e inspirados por el Espíritu Santo, pintaban cosas. Y muchas de las pinturas que donde se mira a Jesús, si nosotros nos sentamos y lo observamos y guardamos silencio y simplemente contemplamos su rostro, nos estamos elevando a un nivel que es el nivel de la geometría sagrada. Es el contemplar el rostro de Jesús. Sí, hay un principio en la Kabbalah que dice el que ve cara a cara a Dios sin morir. Y para ver cara a cara a Dios sin morir tenemos que observar el rostro de Jesús. Y aquí, bueno, pues aquí es donde empiezan como los problemas, ¿no? Empieza el caos y empieza los dimes y diretes con los rabinos y con los teólogos y todas esas personas que de alguna manera están espantados de que realmente en Jesús veamos a Dios, que los ojos de Jesús representan el alma del Yud-Ke Vav-Kei. Fíjense, ahí les va más profundo para que vean cuántos secretos hay. Dicen los sabios que la Torah es Dios y el alma de la Torah es el libro del Zohar, que el libro del Zohar es como la Biblia de la Kabbalah, la Biblia de los cabalistas. Entonces, cuando nosotros observamos la Kabbalah, perdón, los ojos de Jesús, pues estamos observando el alma de Yud-Ke Vav-Kei. Y si observamos entonces sus ojos, estamos observando la Kabbalah. Entonces, amigos, ahí está un secreto. Cuando nosotros estudiamos los secretos de la Kabbalah, estamos contemplando los ojos de Jesús. Significa que estamos comunicándonos con Dios en un nivel de geometría sagrada. Cuando estamos estudiando el Zohar, nos estamos compenetrando en los secretos del universo, estamos penetrando en la esencia de la Torah, la esencia de la Kabbalah. Increíble, ¿no? Entonces estudiamos Kabbalah y estamos observando los ojos de Jesús. Y lo mismo sucede cuando, les decía, cuando vamos a estos lugares donde hay pinturas muy antiguas de Jesús y lo observamos detenidamente a su rostro, eso nos va a penetrar geometrías que van a penetrar en todos nuestros campos energéticos y van a comenzar a darnos forma geométrica. Inclusive se pudiera decir que podríamos iluminarnos solamente observando los ojos y la cara de Jesús. Podríamos alcanzar la iluminación. Es más, de la misma manera que en algún día estaba estudiando sobre el poder del sol, un escrito de un sabio que decía que si observáramos el sol y nos quedábamos en esa contemplación, la fuerza del sol nos haría levitar y nos atraería hacia él. Lo mismo, cuando nosotros miramos la sabiduría de la Torá, la Kabbalah, el libro del Zohar, nosotros somos llevados ante Jesucristo, que es el sol. Entonces, contemplando la sabiduría, nos acercamos a Él. Y lo mismo, contemplando su divino rostro, nos acercamos a la sabiduría. Entonces, una persona que se acerca mucho a Jesús, la Kabbalah va a aparecer en su vida inevitablemente. O una persona que estudia Kabbalah profundamente y de corazón se abre a estudiar, va a acercarse a Jesús y la luz lo va a acercar a Jesús. Ambas cosas
son exactamente lo mismo. Entonces, Jesús, ¿qué es? Pues es la luz, es la esencia de la Torá, Él es la Kabbalah misma, Él es la luz de la Kabbalah. Entonces, observamos la Kabbalah, observamos los conceptos, estudiamos la Kabbalah pura y en realidad estamos conectando con Jesús. ¿Sí? Después tenemos aquí, vamos a ver que tenemos donde pongo el número 3 y vamos a poner aquí el nombre de esta Sefirot que es Binah. La Sefira de Binah, que es el balance o el equilibrio de Jochma, o sea, no todo puede tener placer infinito. No puedo tener un orgasmo sostenido durante toda mi vida. No puedo tener esa claridad mental, emocional durante toda la vida, porque Binah representa como la otra contraparte, que sería como la contracción de ese placer infinito. Entonces, el placer de una persona que está teniendo claridad y se está iluminando y está contemplando el divino rostro de Jesús. Y Binah sería como que ese momento de contemplación termina y al terminar y al cerrar como ese momento de contemplación, comienzo a tener un momento de profunda introspección. Quiero que lo analicemos y que lo estudiemos bien. Fíjense, en Binah vemos cómo la luz se oculta. Jojma está la luz revelada, está dando totalmente pilar derecho del árbol de la vida, fuerza de compartir. Y Binah es la esencia del deseo de recibir. En Binah, ¿qué ocurre? Ocurre como si ocurriera un rompimiento, como un pequeño corte. En Binah ya no estamos en el mundo de Atzilut, ahora estamos en el mundo de Briaj. Ahora sí, estamos en el mundo de los pensamientos. Aquí en Binah ya estamos en el mundo de los pensamientos. Entonces, si en Jochma estamos en un mundo donde es un placer infinito, es un placer que no termina, que se expresa, en Binah en Binah estamos en una contracción, donde ese momento cada momento no puede ser eterno y tiene que terminar, y después de esos momentos viene una introspección profunda. Entonces, por ejemplo, no sé, después de los momentos de adrenalina, después de un momento donde viviste algo que te impactó mucho, después de un momento donde viviste mucha alegría, mucha emoción, mucho entusiasmo y después viene un momento de introspección, donde cometiste una transgresión y en el momento te llenaste de mucha energía, pero después viene esa culpa, esa introspección, ese ir hacia adentro para poder entrar y reconocer y que sean ambas fuerzas nos llevan hacia adentro, pero de formas distintas. Y aquí la luz nos está enseñando que en Binah observamos los oídos de Jesús. Entonces, en Keter vemos como la cabeza de Jesús, los cabellos de Jesús, Jokmah representa los ojos de Jesús, los orificios nasales de Jesús, Binah representa los oídos de Jesús. ¿Qué son los oídos de Jesús? Ese momento de introspección. Entonces, cuando decimos introspección es similar a decir escucha. Entonces, cuando una persona está haciendo introspección y está haciendo un análisis de sus actos y se está dando cuenta de cómo se ha movido, de cómo se ha, pues sí, de cómo se ha manejado en su vida, esa persona está escuchando a Dios. Sí, entonces fíjense, el 2 y el 3 que es Jokmah y Binah, si Jokmah representa la Kabbalah,
Binah entonces representa el entendimiento profundo de la Kabbalah. Entonces estudiamos Kabbalah y no sé, y cuando nos empieza a caer el 20 es como la otra fuerza que viene a ser balance. Cuando estudiamos, no sé si les ha pasado que nos emocionamos mucho y estamos súper entusiastas y después ese momento de entusiasmo se termina, llega a su fin y viene un momento como de reflexión, como de me empiezan a caer 20, empiezo como a tomar conciencia, es Vina. Entonces es el juego entre Jochma y Vina, es un placer intenso y después es un momento de reflexión e introspección. Cuando observamos a Jesús, su rostro, su divino rostro, vamos a observar ese placer de repente vamos a sentir una conexión profunda, una emoción, como cuando estudiamos o como cuando tomamos conciencia de quién es Jesús y sentimos una emoción. Y siguiente momento empiezo a sentir esa introspección y empiezo a reconocer y recapacitar que estoy viviendo cosas difíciles, etcétera, etcétera. Todas las cosas, todas las situaciones, todas las personas pasan por ese proceso, ¿sí? Por ese proceso. Entonces en la cruz estamos entonces observando al Cristo, ¿vale? Sería como si lo ponemos aquí, por aquí estaría el rostro, por aquí más o menos estarían como las manos o la cruz, y todo esto sería pues el cuerpo, ¿no? El torso. Esto sería como el torso de Jesús, sus órganos sexuales y sus pies. Ujú. Entonces, fíjense, cuando estamos hablando del rostro de Jesús, estamos hablando de esa introspección y de esa contemplación, pero también de esa expansión. Estoy en un momento de oración profunda y de repente dejo de orar y dejo de hablar y empiezo a escuchar a Dios. Y otra vez empiezo a estudiarlo y llego a un momento de mucho placer y mucha emoción. Y después guardo esa emoción, cierro los ojos y entro en esa introspección y analizo bien lo que estoy aprendiendo. Y ese es el proceso para que nosotros podamos liberarnos, ¿sí? Ese es el proceso para que nosotros podamos liberarnos. Aquí está, les dejo digamos que esta parte, ¿no? Del crucifijo representa como esa introspección. Ven adentro, déjame entrar en tu vida, es Dios así, revelar la luz y luego ven adentro y compréndeme, conóceme. Sí, a veces esa fuerza de Jochma puede venir en forma de un enojo, ¿no? O sea, es energía, es energía. Puede ser que estés enojado y no sabes por qué, y te dejas llevar por tu enojo y no alcanzas ese momento y no alcanzas como ese momento de máximo placer. Pero supongamos que ya entendiste cómo funciona, ya se restricciona el enojo y en ese momento entras en ese proceso de introspección y encuentras a Dios y tienes reflexión y tienes conciencia de cosas y transformas cosas. Sí, maravilloso, ¿no? Maravilloso. Entonces tenemos aquí el trabajo entonces del estudio. El estudio, la contemplación, el concepto, cuando lo estudio y cuando me ilumino y después me guardo para poder entender y escuchar y luego me vuelvo a iluminar, pero no necesariamente cuando estudiamos solamente, sino esto es cuando viene energía, ¿no? Entonces, viene una energía de mucho enojo
hago restricción al enojo, no, en este momento no me conecto con el enojo, hago una breve resistencia y comparto, ¿sí? ¿Para qué hago eso? Para equilibrar la energía. O sea, todo el trabajo es de equilibrar la energía, como si yo estuviera en medio. Aquí vamos a ver que nosotros somos como este Jesús crucificado, pero tenemos que aprender como a balancear la energía como el yin y el yang. Muy bien, acá tenemos entonces la esfera número 4. En la esfera número 4 tenemos la esfera de Gesed, que quiere decir misericordia, ¿sí? Y está representado pues por todo la cruz, la mano, si la vemos de frente, sería como la mano izquierda, de Jesús, si la pones frente a ti, pero en realidad pues es la mano derecha de Jesús. Sí, en realidad es la mano derecha de Jesús. Ahora, cuando estamos el lado derecho, cuando estamos viendo el árbol de la vida, el pilar derecho y el pilar izquierdo, estamos viendo a estamos viendo a Dios, pero como de espaldas. Entonces, aunque hace rato hablé como de observar el rostro de Jesús, pero en realidad estamos viendo el rostro a través de la sabiduría de Dios. O sea, lo estamos viendo, digamos que como si fuera lo estamos conociendo por el reflejo. No lo estamos viendo directamente a Él porque nos fundiríamos, pero estamos viendo su reflejo. Entonces, en esta parte tenemos a Gesed y aquí sería como si tuvieras el crucifijo, pero volteado, para que veas que queda el brazo derecho, la mano derecha de Jesús. Estás viendo como la espalda y Gesed representa la misericordia. Entonces, ¿qué significa la misericordia? Pues una vez que yo recibí toda esa energía y luego fui hacia adentro y empecé a reflexionar y empecé a tomar conciencia de muchas cosas, luego entonces nació en mí un deseo de impartir, un deseo de compartir, un deseo de hacer. Después de que a veces tomamos las clases, queremos ir y practicar y hacer y ayudar y queremos ir hacia el mundo, ¿no? Eso es Gesed, con ese aspecto de ir hacia los demás, ese aspecto de darnos a los demás. Eso es justamente Gesed. Ahora, en este mundo ya no estamos en Briaj, que sería como el mundo de los arcángeles, el mundo de los pensamientos, sino aquí es el reino de Seir Anpin, que también quiere decir como pequeño rostro. Es un pequeño rostro. Si se dan cuenta, el rostro de Dios no lo estamos viendo, solo estamos viendo la sabiduría. Sería como un reflejo de su rostro, ¿sí? Pero cuando los demás nos miran a nosotros, no están viendo realmente la sabiduría, porque no estoy revelando la sabiduría, sino en ese momento están viendo mis energías internas. Y de hecho, eso representa a Seirampiin como una mirada, otra vez, como otro reflejo, pero un reflejo más bajo, más cercano a nuestro mundo. Eso representa a Seirampiin, por eso se llama el pequeño rostro, porque es una mirada a los mundos espirituales, pero en un mundo más cercano a nosotros. Ya no en un mundo tan lejano como estoy viendo el rostro de Dios o los ojos de Dios en la sabiduría, sino aquí ya estoy viendo como los ojos de Dios, estoy viendo la luz de Dios, la estoy viendo, pero en en las formas internas, en cómo se está moviendo la energía dentro de nosotros. Aquí tenemos el número 5. El número 5 es Giburá. ¿Sí? Cuando hablamos de Giburá, estamos hablando de el poder.
Cuando nosotros estudiamos la Torá, vamos a ver que el, digamos que el pequeño rostro, así se le llama, el pequeño rostro, Seirampin, acuérdense, de Giburá es Isaac, el hijo de Abraham. La palabra Isaac quiere decir el que ríe. Entonces, el verdadero poder es como la persona que está alegre, que ríe, que constantemente está por encima de su ego, del egoísmo. Un hombre que no está conectado al sistema del egoísmo. Sin embargo, un deseo de recibir fuerte, pero no conectado al egoísmo. Entonces, ese juego del deseo de recibir y el deseo de compartir, que es Gesed y Gibura Gesed, el pequeño rostro es Abraham. Pues fíjense por qué se le llama Seir Anpin, porque una persona lee la Torah y estudia a Abraham y en realidad está estudiando cómo conectar y vincularse, alinearse con Gesed. Gesed es, digamos que la fuerza energética y Abraham es el pequeño rostro que va a expresar esa fuerza. Si lo estudiamos, lo analizamos, lo vemos cómo se mueve, cómo actúa, qué hace, estamos entendiendo e interpretando qué es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer en su vida para poder alinearse con Abraham, para poder recibir la luz de Gesed. Y lo mismo cuando vamos con Gibura, pero acá vemos a Isaac, que es su hijo, y vemos, pues analizamos la historia de Isaac en la Torá y vamos a entender el pequeño rostro de esta fuerza que es el poder de Dios. Entonces, y el balance entre Abraham e Isaac, digamos que el punto medio que los equilibra es este número 6 que representa a Jacob. Sí, es el pequeño rostro, es Jacob, pero bueno, es la esfera de Tiferet, que digamos que es el centro del árbol de la vida. Todas las fuerzas caen y pasan a través de Tiferet. Entonces, fíjense, y aquí es justo el centro del árbol, ¿no? Y vemos a Jacob, vemos un hombre que se esfuerza, acostumbrado al trabajo espiritual, acostumbrado al esfuerzo constante, al esfuerzo, a un verdadero esfuerzo. Eso es Jacob, es un hombre que se esfuerza, que no tiene miedo a hacer su trabajo espiritual, a liberarse de las cáscaras, a liberarse de las clipot, a liberarse de toda esa energía que no le permite fluir al hombre que quiere, que pasa por el proceso y que está alegre con su porción. Eso representa a Jacob, de todo lo que le pasó a Jacob. Entonces, pero fíjense, el trabajo espiritual entonces es lo que equilibra a Gesed y a Gibura. Aquí ya estoy hablando de un nivel, fíjense, acá en Binay Jokma hablaba del estudio y del ir hacia adentro y de que no toda el placer puede ser duradero y que a veces como que se corta ese placer para que podamos hacer introspección. Aquí abajo es lo mismo, pero en un nivel más bajo, donde ya estoy viendo el trabajo espiritual, cómo me permite recibir placer, pero a la vez también tener momentos para introspección. Cuando empiezo a hacer trabajo espiritual, aquí en esto estoy viendo que el trabajo espiritual me ayuda a equilibrar la balanza. Sí, fíjense, maravilloso. Y luego tenemos el número 7, que es Netzach. Aquí les voy a escribir Netzach. Es el número 7. ¿Sí? Netzach es el número 7. Y tenemos, pues aquí como las emociones, como la parte en desequilibrio, Netzach está como la parte de las pasiones. Todo esto tiene que ver un poco con el manejo del subconsciente, con el manejo de la energía sexual,
con el manejo de la visualización, con el manejo de la ley de la asunción. Aquí en este nivel vamos a empezar a ver todo lo que por ahí hay de la New Age, de la ley de la asunción, de la manifestación, todo ese rollo está aquí. En Netzach tenemos a Moshe. Aquí es Moisés, el pequeño rostro de Netzach es Moisés. Entonces vemos a Moisés que es el líder de Israel, es un hombre que tiene, pues, una misión muy fuerte y es el hombre que revela la luz de la Torá. Este libro que representa a Yud Keh Vav Kei es la luz, es el creador mismo, la Torá. Entonces, aquí Moshe está en esta parte, lo que significa que cuando una persona domina sus pasiones, pues se vuelve un líder, se vuelve alguien que conecta, alguien que revela luz, alguien que transforma, pero como todo, necesitamos un balance, un equilibrio, y aquí el equilibrio está en este número 8 que representa la esfera de Hod. Hod representa como los conceptos de la vida, ¿no? Por ejemplo, todo es el sistema de creencias de una persona y cómo su sistema de creencias, cuando la persona lo rompe asumiéndose y empieza a sentir que ya lo tiene, cómo puede transformar su realidad, porque aquí es donde empieza la maravilla de los secretos. Fíjense, aquí les voy a poner varios secretos y varios conceptos que es bueno conocer. Por un lado, cuando nosotros asumimos un concepto nuevo, por ejemplo, asumo que soy un hombre muy afortunado y le doy gracias a Dios todos los días y me empiezo a sentir agradecido y me empiezo a sentir como un hombre rico de tener todo, de sentirme lleno de la luz, de luz y todo. En ese momento que yo empiezo a sentir eso, estoy trabajando con estas dos esferas, Netzach y Hod. Pero algo ocurre. Cuando yo trabajo con Netzach, que es el sentir, en realidad estoy accediendo a Binah. Por ejemplo, si tú en este momento te visualizas que estás en tu coche nuevo y sientes que ya lo tienes y no hay ninguna duda en ti de que tú ya tienes tu coche nuevo, en ese momento que ya lo sientes, estás entrando a Binah. Fíjense cómo está conectado el árbol de la vida, ¿eh? O sea, cuando ya la persona se asume, la persona se conecta a Binah. Entonces, por ejemplo, Moisés era un hombre que se asumió como líder de Israel y se asumió como el canal de luz que Dios usó para revelar la Torá. Pero ese nivel al que accedió él le permitió entrar en Binah, que es la introspección. Pues cuando una persona se asume que tiene todo y se asume que está agradecido con la luz porque lo tiene todo y no necesita nada y tiene amor, salud, paz, esa persona que está asumiéndose en ese nivel, esa persona está en este nivel de Binah, está accediendo a este nivel de Binah. Y entonces, y también cuando la persona está, pues, rompiendo paradigmas personales, por ejemplo, conceptos que no vas a ser rico, siempre vas a tener problemas con el dinero, eres una persona, eres un tonto, nunca vas a lograr nada. Y ese tipo de creencias están aquí en Hod. Cuando la persona se da cuenta que no es un tonto y que es muy listo y se asume como un hombre listo y se ve y se percibe y se logra percibir sin ninguna duda a sí mismo como un hombre listo, la persona sube a Jochma. Entonces, cuando nos asumimos, vamos a este nivel de Jochma y Binah, entre Atzilut y Briaj. Accedemos a estos dos niveles, a estos dos mundos por un instante, y en ese instante que accedemos a estos dos mundos, jalamos la energía al mundo físico. Por esa razón empiezan a cambiar las cosas para bien.
cuando usamos la ley de la asunción. Pero en realidad estamos jugando con el árbol de la vida, estamos jugando con el árbol de la vida. Ahora, por ejemplo, aquí yo ya me empecé a asumir y empecé a visualizar y a meditar, y ya empecé a bajar energía, pero esa energía va a venir a tu mundo a través de Yesod. También es sumamente importante Yesod, porque aquí en Yesod, que es el número 9, vamos a ponerle aquí Yesod. Tenemos aquí el mundo de la dimensión de Yesod. Y en Yesod tenemos la vasija que recibe las energías de arriba. Cuando lo hago desde la ley de la asunción, empiezo a bajar la energía a mi subconsciente de una manera balanceada. Por ejemplo, cuando balanceo entre el dar y el recibir, cuando una persona le viene el egoísmo y resiste su egoísmo y comparte, la persona está trabajando en este nivel. Así como ahorita les dije de la ley de la asunción, cuando resisto con el propósito de compartir, estoy trabajando aquí en el 5 y 4. ¿Sí? Estoy trabajando en Gesed y Gibura y también accedo a Bina y a Jochma, pero de una manera más intensa, más profunda. Entonces, también cuando resisto el egoísmo y comparto y soy proactivo y elimino el pan de la vergüenza y lo que hemos venido platicando, bajo las energías a Yesod en equilibrio. Entonces el subconsciente comienza a irradiar cierto balance en la vida, cierta armonía, ¿sí? Comienza a manifestarse la luz en forma de armonía. Sí, en forma de armonía. Yo comienzo a bajar la energía en forma de armonía en mi subconsciente y el subconsciente comienza a aterrizarlo y a proyectarlo en el mundo físico, porque acuérdense que todo fue un reflejo. Entonces al final, digamos que el reflejo de todo es este mundo. Entonces, y eso lo que va a hacer es como el último, como si fuera el proyector que va ya simplemente a proyectar la realidad a este mundo. Entonces aquí lo que hace, una vez que la energía baja al subconsciente, lo que hace Yesod es que lo proyecta en Malhut y Malhut lo que hace es que recibe la proyección. Entonces, por ejemplo, si en tu vida tú has sido una persona muy egoísta, pues vas a ver alrededor de ti mucha gente egoísta porque Malhut recibe esa proyección de lo que tú estás trabajando dentro de ti o de lo que no has trabajado también. Por eso es importante entender cómo en Seidan es donde se trabaja espiritualmente. Es donde realmente hacemos trabajo en la restricción, en el esfuerzo. Dijimos que Tiferet es Jacob, que es el hombre que se esfuerza, el que está feliz con su porción. Digamos que es el que se entrega a dársele en servicio a Dios. En Jodi Netzach está la persona que medita, que se asume, que visualiza. Y todo eso también cuenta. Todo eso ayuda mucho a traer armonía, a que proyecte, Malhut proyecta armonía. Sí, bueno, una de las formas que proyecta Malhut es armonía. Después, otra cosa que se manifiesta en tu vida es magnanimidad. Sí, se comienza a manifestar la magnanimidad. También algo que se sigue manifestando en nosotros es el orden. Fíjense,
todo esto, el amor en realidad es el reflejo del trabajo personal, del trabajo espiritual, que en realidad este trabajo de Serampín es el reflejo del rostro de Jesús, ¿se dan cuenta? De los ojos, los oídos y el rostro de Cristo. Y el rostro de Cristo es el reflejo de la nada, del Ein Sof, Ein Sof, Ein Sof Or. Y así como es como el proyector y la pared que lo refleja, y luego la pared que lo vuelve a proyectar, y luego la otra que lo vuelve a reflejar, y así sucesivamente. Entonces, la vida de una persona que está equilibrada con estas fuerzas correctamente, debe, eventualmente su vida va a tener armonía, va a presentar armonía en todos los aspectos de su vida. Eventualmente la persona va a ser muy magnánima y todo el mundo va a ser magnánimo con él. Eventualmente va a haber mucho orden en su vida y eventualmente va a ser un hombre o mujer de responsabilidad. Alguien que asume responsabilidades. ¿Sí? Esto que bajó, que es el amor, armonía, magnanimidad, orden y responsabilidad, esto que descendió a este mundo físico fueron la energía de la luz del árbol de la vida, pero de una manera amorosa. Cuando vemos el crucifijo de Jesús, traes una cruz, vela, obsérvala. En realidad, esa cruz representa el amor en la tierra, pero para que haya amor en la tierra, tiene que haber un trabajo espiritual. Y el trabajo espiritual comienza observando el rostro de Jesús, observando la sabiduría, observando cómo funciona el dar, el recibir, la restricción, cómo funcionan las leyes espirituales, observando a Jacob cómo las aplica y cómo se esfuerza y cómo está alegre, observando y estudiando de manera profunda la meditación y cómo es la ley de la asunción y cómo se trabaja y cómo puedo manejar esa energía y cómo todo eso al final cae en Yesod. También una persona que hace salmos, 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 es alguien que está trabajando con Jod, Netzach y Tiferet y Yesod. Está trabajando con esas cuatro esferas. O una persona que estudia, pues es una persona que también está trabajando con Netzach, con Jod, con Yesod y con Tiferet. Igual con esas tres. Entonces, estudiar y orar nos eleva a Seirampi. Nos eleva al pequeño rostro y eso nos va a permitir equilibrar y balancear y traer amor. Entonces, si tu pareja no revela amor y tu esposa no te ama o tú no la amas y tienes enojo o por ahí no hay armonía y no hay magnanimidad y no hay orden y no hay responsabilidad en la pareja, es porque no se está haciendo este trabajo espiritual. ¿Sí? Es porque no se está haciendo este trabajo espiritual. Entonces, ahora se dieron cuenta qué significa cabalísticamente que el amor vino a este mundo, que Dios amó tanto al mundo y envió a su Hijo. Está hablando de algo energético, porque Jesucristo dijimos que es el amor. Y aquí el amor desciende. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que bajar el amor dentro de nosotros, a través de nosotros. Eso hasta volvernos uno con el amor. Hasta que nosotros seamos este reflejo de armonía, magnanimidad, orden y responsabilidad. Nosotros, cuando los demás nos vean, nos tienen que mirar así. Esa es la clave. Esa es la clave. Pues maravilloso, ¿no? Maravilloso entender el evangelio al calce de la Kabbalah, porque entonces entendemos cómo se está hablando de cómo la luz descendió al mundo. Y cómo cuando miro un crucifijo, en realidad estoy viendo el amor en el crucifijo.
¿Y qué significa el amor? Pues es esta armonía, esta magnanimidad, este orden, esta responsabilidad. Y como si yo no veo eso en mi vida, pues significa que tengo que hacer trabajo espiritual, tengo que hacer restricción, tengo que ser proactivo, tengo que compartir más, tengo que hacer caridad, o tengo que trabajar con la ley de la Asunción, tengo que estudiar, tengo que orar, tengo que hacer todo este trabajo, todo este proceso. ¿Para qué? Para traer orden, responsabilidad, magnanimidad y armonía. Muy bien, esto es muy profundo. Si alguno de ustedes quiere participar, adelante, puede abrir los micrófonos. Puede abrir su micrófono. Muy bien, pues si no, no hay participación, pues bueno, nos estamos viendo la próxima clase. La próxima clase es el día de mañana. Recuerden, estamos viendo las leyes espirituales. Justamente la clase de mañana de las leyes espirituales es lo que nos conecta con Seiran Pin. Entonces, pues ahí los esperamos. Mañana, la clase de mañana va a ser a las 8 de la noche. Así que pues, muchas, muchas bendiciones a todos.